Vamos a hablar ahora de la cuestión económica, lo decíamos al principio, y es un día que va a estar marcado por la información económica y por las repercusiones del índice de inflación. Hay otros datos económicos importantes, tanto a nivel nacional, provincial como local. Vamos a hablar ahora de la faceta local. Vamos a tomar contacto con Pablo Antonetti, secretario de Economía, porque se dieron a conocer los números de la recaudación de abril. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Muy Muy buenos bien, días. gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo anduvo la recaudación? Ahora se está poniendo un ojo sobre la recaudación porque empieza a mostrar las consecuencias de cierto parate económico que se está produciendo, ¿no? Sí, a ver, nosotros lo venimos monitoreando, esto casi es un análisis diario en este contexto coyuntural de alta inflación que lo que hace es erosionar las cuentas públicas. Dentro de ese marco, la recaudación está dentro de parámetros aceptables, fundamentalmente lo que tiene que ver con aquellos ingresos que se ajustan por inflación, como lo fue la coparticipación, como lo fue comercio e industria. Hasta incluso hay una suba por encima de la inflación en lo que tiene que ver con la recaudación de patente, Ujú. que también obedece a que en el mes de abril venció la posibilidad de acceder al pago anual. No obstante, el más impactado por la inflación es el impuesto inmobiliario, donde hubo un alza que no llegó al 60%. Esto un poco también en línea con el tope que se estableció de incremento de este impuesto, que es, si se quiere, el más perjudicado en el análisis global de la recaudación. Pablo, ¿qué proyección tienen? ¿Está dentro de los parámetros que esperaban? ¿Hay que poner un ojo especial? Esta semana se hizo el encuentro de secretarios de Economía en Córdoba, ¿no? En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y una de las cuestiones que surgió allí fue precisamente, bueno, cómo navegar en medio de una inflación que no se frena, ¿no? Que está por encima del 7%. Sí, a ver, es altamente complejo, ¿no? Los manuales de conducción, de control de gestión, dicen que con una inflación anual del 20% ya se complejizan las proyecciones. Imagínate cuando nosotros estamos claramente por encima de los tres dígitos. Acá se da un doble efecto, es decir, en la medida que las fuentes de recaudación más importantes, como son coparticipación y comercio, se mantengan por encima o a niveles inflacionarios, es un dato positivo. Sin perjuicio de ello, cosa que no pasó el año pasado, lo que viene subiendo por encima de la inflación es el gasto. Claro. Entonces ahí empezamos ya a tener algún tipo de complicación en materia del análisis del flujo, en la licuación rápida de lo que en su momento fueron los superávit totales de la municipalidad. Se va complejizando claramente la posición económica, no solo de la municipalidad de Río Cuarto. Vos bien lo planteaste en el encuentro de secretarios del día de martes, es una situación que es transversal a todos los municipios de la provincia, incluyendo, bueno, la misma provincia y el mismo Estado Nacional. Pablo, ¿y qué pasa con algunos gastos? Lo mencionabas, ¿no? Cómo esta situación inflacionaria afecta mucho el nivel de gastos. ¿Qué pasa con aquellos gastos que están atados precisamente a la inflación, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el contrato de Cotreco y en el contrato de algunos servicios públicos que tienen una fórmula que a partir de un incremento, creo que del 7%, si no me equivoco, se reactualiza. Esto obliga a una actualización mucho más frecuente de estas que Y son las principales facturas que tiene que pagar el sí, municipio. claramente. Claramente estamos, a ver, Cotreco, como para ponerlo en contexto, en el año de la pandemia ellos al no tener variación salarial prácticamente no se modificó. Ahora estamos con redeterminaciones de precios bimestrales y en cualquier momento mensual, es decir, al tener un índice de inflación mensual superior al 7, ya activa la cláusula gatillo para hacer los reajustes. Obviamente esto nosotros lo vamos financieramente reacomodando en el flujo, es decir, tanto Cotreco, Autotrol, servicios de emergencia, incluso la misma obra pública ya está viniendo por una cuestión lógica, ¿no? Contratos de más de 3 o 4 meses de ejecución ya presentan cláusulas de redeterminación, sino el riesgo empresario no es cotizado, es decir, Ujú. todo esto hace bueno, la dinámica del análisis económico y financiero de la MUNI
se vaya readecuando día a día. Y Pablo, ¿qué pasa, por ejemplo, con, lo decías, ¿no? La obra pública, por ejemplo? Otro aspecto importante en el gasto municipal son los sueldos. La municipalidad había cerrado el 47% en el primer semestre y estamos corriendo una inflación por encima del 100%. ¿Qué previsión tienen allí, ¿no?, para lograr alguna especie de equilibrio? No, a ver, en materia de lo que es la pauta salarial, vos bien lo dijiste, se cerró en enero un 47,5% de incremento. En realidad esto va hasta el mes de junio. En julio se deberían reabrir las paritarias. No obstante, se generó una cláusula dentro del acuerdo con una posibilidad de anticipar en la medida que la inflación del periodo supera la del acuerdo, que eso todavía no ha pasado y nos queda un mes de liquidación. Y después, nada, son aspectos sujetos a la negociación. Hay alguna previsión que no la puedo adelantar, pero que está en consideración. Y obviamente tenemos una programación financiera que implica mayores aumentos en el segundo parte del año, pero eso, bueno, va a surgir obviamente de la discusión con el sindicato. Pero son variables que tienen un peso relativo en el global de las finanzas municipales. Bueno, el martes en Córdoba escuchábamos el diagnóstico de Carlos Egiar, un economista muy reconocido cordobés de Villa María, que decía que el segundo tramo del año va a ser muy complejo en términos de circulante, ¿no?, y de recaudación en los municipios. ¿La municipalidad tiene algunas herramientas para actuar ante una situación así? A ver, el municipio tiene un plan de regularización tributaria vigente, que es una suerte de combinación de un programa más ortodoxo que tenía junto a una moratoria que sobre todo la pusimos a disposición cuando tuvimos la época del COVID. Hicimos una combinatoria y ese es el plan permanente que tenemos ahora, que generalmente viene con muy buenos resultados. Lo que siempre ha hecho el municipio es ponerse del lado del contribuyente, del lado del vecino y atender los problemas de recaudación por cuestiones coyunturales. Nos pasó en la pandemia, donde tuvimos una caída de la recaudación del 80% y al año siguiente ya habíamos recuperado toda esa falta de ingresos por cuestiones puntuales. Es decir, no sé si decirlo lamentablemente, pero estamos acostumbrados a navegar en aguas sumamente turbulentas. Lo hemos hecho desde que iniciamos la gestión, con 2 grandes devaluaciones, con la pandemia. En el momento pudimos sanear un título público en dólares con devaluaciones importantísimas. Es decir, tenemos siempre los anticuerpos para ir adecuándonos a las situaciones. Sin perjuicio de ello, también hay que mirar qué herramientas pone a disposición la nación o el Estado provincial cuando se llega a tocar fondo. Esto, insisto, se trabajó de esta manera con fideicomisos que hizo la nación en época de COVID, o con los consensos fiscales que llevó adelante la provincia. Es decir, siempre se generan los anticuerpos para tratar de no llegar a situaciones que estresen la prestación de servicios de los municipios. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto como siempre. No, por favor, a vos, Marcos, un saludo y buen fin de semana para toda la audiencia. Buen fin de semana. Pablo Antonetti, secretario de Economía de la Municipalidad. Bueno, se conocieron los datos de abril, pero todavía está haciendo una especie de seguimiento de lo que ocurre con la inflación, principalmente por lo que llega de coparticipación, por cómo responde algunos tributos, algunas contribuciones atadas a la actividad económica y principalmente al índice inflacionario, como es comercio e industria, que si bien en el comercio hay una menor actividad, el tema del incremento tan fuerte de los precios, por ejemplo, en los alimentos y en indumentaria, hace que los ingresos, precisamente por la facturación de esos comercios, de esas industrias y de esas empresas de servicios, siga la pauta inflacionaria. Con lo cual, la pérdida que tienen los ingresos municipales con respecto a la inflación está dentro de los parámetros manejables, nos decía Pablo Antonetti. La perspectiva para lo que va a venir, bueno, ahí se entra en un terreno de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay diagnósticos que están hablando que el efecto de la sequía y el menor circulante, tanto en pesos como en dólares, que va a haber en el segundo semestre del año, van a generar precisamente consecuencias en el nivel de actividad
y esto se va a sentir mucho en la economía nacional y especialmente en economías atadas fuertemente a la producción agropecuaria, como ocurre por ejemplo con la del sur de la provincia. Vamos a seguir hablando de economía.